Sevilla, 1702. La ciudad dormía bajo un manto de niebla que se deslizaba entre los callejones empedrados y las casas de tejados rojos, cubriendo todo con un silencio inquietante. Las farolas apenas iluminaban los rincones oscuros, donde la sombra de cada balcón parecía moverse con vida propia. Un aroma a tierra húmeda y azahar flotaba en el aire, mezclándose con el recuerdo de historias susurradas sobre desapariciones y secretos que nadie se atrevía a mencionar. La mansión de doña Isabela se alzaba sobre una colina, imponente y sombría, con ventanas cerradas que guardaban misterios tan antiguos como las piedras mismas. Los aldeanos murmuraban sobre la viuda, sobre sus hijos desaparecidos y sobre la devoción obsesiva que sentía por el conde local. Decían que en las noches más oscuras, se podían escuchar lamentos entre los árboles del jardín, que el viento traía hasta las calles como un presagio de algo terrible. Nadie sabía con certeza qué sucedía dentro de aquella mansión, pero todos sentían, con un escalofrío profundo, que allí ocurrían cosas que la razón no podía comprender. Doña Isabela recorría lentamente su jardín, con su vestido negro rozando la tierra húmeda, mientras los árboles parecían inclinarse a su paso. En sus manos sostenía una caja de madera con símbolos tallados que brillaban levemente bajo la luz de la luna. Sus ojos, oscuros y profundos, miraban más allá del horizonte, como si buscaran presencias invisibles. Cada movimiento estaba lleno de intención, como si cada acción fuera un paso más hacia un propósito desconocido y aterrador. Esa noche, un viento frío levantó hojas secas, haciendo crujir los portones y ventanas de la mansión. Se oyeron murmullos apenas perceptibles entre los arbustos, y sombras que no pertenecían a nada visible se movieron al compás del viento. La sensación de ser observado se extendía más allá de la mansión, hasta llegar a cada rincón del pueblo. Nadie dormía tranquilo. Todos sentían que la oscuridad había cobrado conciencia y que sus ojos invisibles vigilaban cada paso. Si deseas descubrir los secretos que se ocultan tras los muros de la mansión y adentrarte en la historia de doña Isabela y sus hijos desaparecidos, suscríbete ahora al canal Niebla del Terror. Cada sombra, cada susurro y cada piedra guarda un misterio que nadie más se atreve a contar, y aquí te llevaremos a lo desconocido, donde el miedo es la única guía. Esa noche sería solo el comienzo. La niebla cubría la ciudad, y la mansión de doña Isabela parecía respirar, vivir y esperar. Dentro de sus muros, la historia oscura comenzaba a desarrollarse, y Sevilla nunca volvería a mirar la noche de la misma manera. Cada suspiro del viento, cada sombra que se movía entre los árboles del jardín, anticipaba los horrores y secretos que se revelarían muy pronto. Doña Isabela caminaba con pasos lentos por los pasillos de su mansión, sus tacones resonando en la madera vieja y crujiente. Cada puerta que pasaba parecía susurrar su nombre, como si las paredes mismas conocieran los secretos que guardaba. En el aire flotaba un perfume extraño, mezcla de flores marchitas y cera de vela, que impregnaba cada rincón con una sensación de misterio y presagio. La viuda se detuvo frente al gran ventanal que daba al jardín. La luna llena iluminaba los árboles retorcidos, proyectando sombras que parecían danzar sobre la tierra húmeda. Allí, bajo la luz plateada, doña Isabela sentía que los espíritus de aquellos que habían partido se acercaban para observarla, para juzgar cada movimiento que hacía en su obsesión por agradar al conde. Los primeros pasos de su plan habían comenzado hacía años, cuando la devoción por el conde se convirtió en algo más que un sentimiento, una necesidad desesperada. Doña Isabela recordaba cada gesto, cada palabra de él, como si estuviera grabado en su memoria con fuego. Sus hijos, jóvenes y confiados, eran la pieza central de un sacrificio que ella consideraba necesario. Mientras los veía jugar en los pasillos y patios, una mezcla de ternura y terror la invadía. Sabía que su amor por ellos y su devoción por el conde estaban destinados a colisionar de manera inevitable. El jardín de la mansión era un lugar que pocos se atrevían a mirar directamente. Árboles de ramas retorcidas formaban arcos que parecían portales hacia otro mundo. Flores que brillaban tenuemente bajo la luna desprendían aromas que confundían la mente y despertaban recuerdos de pesadillas dormidas. La tierra estaba removida en ciertos puntos, como si alguien hubiera estado cavando bajo la luz de la noche. Nadie había visto a doña Isabela trabajar allí, pero el aire llevaba un rastro de sus pasos, la humedad, la tierra fresca y un extraño olor metálico que se mezclaba con la brisa nocturna. Los aldeanos hablaban con temor de la mansión, y susurraban historias sobre los gritos que a veces se escuchaban en la distancia. Un niño afirmaba haber visto sombras que se movían solas, otras veces figuras que desaparecían cuando se les acercaba. Nadie les creía del todo, pero el miedo estaba presente en cada conversación. Incluso los más valientes evitaban acercarse a la colina donde se alzaba la casa de doña Isabela después del atardecer. La viuda lo sabía y sonreía para sí misma,
consciente del poder que ejercía sobre aquellos que vivían a su alrededor, un poder que no se basaba en la fuerza física sino en la sugestión, en la oscuridad y en los secretos que guardaba. Una noche particularmente silenciosa, doña Isabela encendió velas en el salón principal, colocándolas en un círculo alrededor de un pequeño altar. Sobre él descansaban símbolos antiguos, piedras grabadas con inscripciones que ningún mortal común podía descifrar. Cada vela iluminaba un rostro distinto de sus hijos, cuidadosamente pintado en miniaturas de madera y cera. Mientras recitaba palabras apenas audibles, un viento frío entró por las ventanas entreabiertas, haciendo que las llamas danzaran y proyectaran sombras que parecían cobrar vida propia. La mujer cerró los ojos, sintiendo que los espíritus del jardín y la mansión le susurraban, confirmando que sus planes se estaban alineando con fuerzas que iban más allá de la comprensión humana. Los días pasaban y doña Isabela observaba a sus hijos con una mirada que mezclaba amor y un extraño desapego. Cada gesto, cada risa inocente, era un recordatorio del precio que estaba dispuesta a pagar por su obsesión. Cuando los niños dormían, ella recorría los pasillos, acariciando la madera de sus camas y murmurando promesas a figuras invisibles. En el exterior, el jardín parecía esperar pacientemente, sus ramas formando un laberinto silencioso que guardaba secretos enterrados bajo la tierra oscura y fértil. La relación con el conde permanecía distante, un vínculo invisible que solo doña Isabela sentía. Ninguna carta, ningún encuentro directo, pero cada acción que realizaba estaba pensada para complacerlo, para demostrar su devoción más allá de lo permitido por la razón y la moral. La oscuridad de la mansión se volvió un aliado, cada sombra un confidente y cada eco un testigo silencioso de los rituales que ella llevaba a cabo. Los aldeanos comenzaron a notar cambios en los niños. Sus risas se volvieron menos frecuentes, sus ojos parecían mirar más allá de lo visible, y a veces se detenían abruptamente, como si escucharan voces que nadie más podía percibir. La noticia corrió entre la gente, pero nadie se atrevió a interrogar a doña Isabela directamente. El miedo era un muro invisible, pero sólido, que protegía sus secretos. Y mientras tanto, ella continuaba, sin prisa pero sin pausa, preparando el jardín y la mansión para la culminación de sus actos, un plan que prometía horror y asombro, y que convertiría la devoción en un sacrificio insondable. La noche cerrada traía consigo un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo del viento entre las hojas y el ocasional crujido de ramas secas. Doña Isabela caminaba entre los árboles del jardín, cada paso cuidadosamente calculado, mientras la luna iluminaba su rostro con un resplandor que parecía casi sobrenatural. Allí, entre la penumbra y los susurros del pasado, la historia de la mujer que enterraría a sus hijos para agradar al conde comenzaba a tomar forma, y el terror se preparaba para hacerse tangible en Sevilla, una ciudad que nunca volvería a mirar la oscuridad de la misma manera. El amanecer en Sevilla traía consigo un aire pesado, cargado de humedad y de los aromas de pan recién horneado que se mezclaban con la tierra mojada del jardín de doña Isabela. Los primeros rayos de sol atravesaban los ventanales de la mansión, iluminando los pasillos con un resplandor débil que apenas lograba disipar las sombras que se arrastraban por las paredes. Los niños de la casa comenzaban a despertar, sus risas tímidas y sus pasos ligeros llenaban los corredores, pero en el fondo de esas risas había un temblor, una inquietud que incluso ellos no podían explicar. Doña Isabela los observaba desde la penumbra del salón, con los brazos cruzados y los labios apenas curvados en una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Cada movimiento de sus hijos era meticulosamente registrado en su memoria, cada palabra, cada gesto, cada mirada que se desviaba del camino que ella había planeado. La devoción por el conde se entrelazaba con el amor maternal de una manera que nadie más podía comprender, un amor oscuro, obsesivo, que llevaba consigo la promesa de un sacrificio que debía cumplirse. Esa mañana, mientras los sirvientes barrían los pasillos y preparaban los desayunos, doña Isabela se dirigió al jardín. La tierra estaba fresca y húmeda, los surcos de antiguos trabajos aún visibles bajo la capa de hojas caídas. Cada árbol parecía inclinarse ante su presencia, como si reconociera la autoridad que ejercía sobre cada rincón de aquel lugar. Caminó lentamente, inspeccionando los espacios donde los niños jugaban durante el día, imaginando la manera en que cada rincón del jardín podría servir a sus propósitos. Los aldeanos, desde la distancia, comenzaban a notar cambios en la conducta de los pequeños. Algunos se volvían reservados, otros miraban con recelo los árboles y arbustos, como si esperaran que algo surgiera de entre las sombras. Las madres murmuraban entre ellas, intercambiando historias de gritos nocturnos, de susurros que los niños decían escuchar, de figuras que aparecían y desaparecían en el jardín sin dejar rastro. Nadie se atrevía a confrontar a doña Isabela, su presencia era demasiado imponente, su reputación demasiado envolvente, y el miedo se había convertido en un muro invisible que protegía sus secretos.
Esa tarde, doña Isabela se encerró en la sala principal con los hijos, enseñándoles lecciones de etiqueta y comportamiento que parecían inofensivas, pero cada palabra llevaba implícito un recordatorio sutil de la obediencia que esperaba de ellos. Los niños la escuchaban con atención, aunque sus ojos a veces se desviaban hacia los rincones más oscuros de la habitación, donde las sombras parecían moverse con vida propia. Cada palabra de la madre era una instrucción velada, un paso más hacia el cumplimiento de un plan que solo ella entendía completamente. Al caer la noche, la mansión se transformaba en un lugar aún más inquietante. Las velas encendidas en los corredores lanzaban sombras que se retorcían y alargaban, y el viento que se colaba por las ventanas hacía que las llamas danzaran en un juego siniestro. Doña Isabela recorría los pasillos, susurrando palabras que los sirvientes no podían entender, palabras que parecían invocar fuerzas invisibles. Los niños, ajenos a los significados, sentían el cambio en el aire, un frío que calaba hasta los huesos y una presencia que parecía observarlos desde todos los rincones. En el jardín, los surcos se hacían más profundos cada día, y la tierra parecía esperar. Cada noche, doña Isabela seleccionaba cuidadosamente los lugares donde la oscuridad y la tierra se encontraban de manera más perfecta para su propósito. Caminaba con calma, midiendo cada paso, asegurándose de que todo estuviera listo para el momento en que los sacrificios debían realizarse. Las sombras de los árboles se alargaban y se movían como si tuvieran conciencia, y el susurro del viento llevaba consigo palabras que solo la viuda podía comprender. Mientras tanto, los aldeanos comenzaban a preguntarse si los rumores sobre la mansión eran ciertos. Algunos decían que habían visto luces extrañas en el jardín, que la tierra se removía sola y que figuras de niños se aparecían fugazmente entre los árboles. Otros afirmaban escuchar lamentos en medio de la noche, como si los propios espíritus de la tierra clamasen por justicia. Pero nadie se atrevía a acercarse lo suficiente para comprobarlo, y doña Isabela continuaba su trabajo, envuelta en la seguridad que le otorgaba el miedo y la ignorancia de los demás. Una noche particularmente silenciosa, la viuda llevó a sus hijos al jardín bajo la luz de la luna llena. Los árboles proyectaban sombras alargadas sobre la tierra húmeda, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Doña Isabela los guió hacia los surcos que había preparado con semanas de anticipación, y mientras caminaban, les hablaba con suavidad, prometiendo juegos y recompensas que solo ellos comprenderían. Los niños, confiados en su madre, siguieron cada paso, sin saber que cada movimiento los acercaba a un destino que desafiaría la comprensión humana. El viento susurraba entre los arbustos y hojas secas, llevando consigo un aroma a tierra recién removida y a flores marchitas. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia, y la luna iluminaba el rostro de doña Isabela con un resplandor fantasmal. Allí, en medio de la noche y la penumbra, comenzaba a tomar forma la culminación de su plan, un acto que transformaría su devoción en horror tangible, y Sevilla nunca volvería a contemplar la mansión de la misma manera. El amanecer traía un silencio extraño a la mansión, como si el mundo entero contuviera la respiración antes de un evento inevitable. Doña Isabela recorría los pasillos con paso lento y deliberado, observando los retratos antiguos que colgaban de las paredes y que parecían juzgar cada movimiento suyo. Los sirvientes, acostumbrados ya a sus horarios y excentricidades, evitaban cruzarse en su camino, conscientes de que cualquier distracción podría interrumpir la rutina que la viuda había impuesto durante años. El aire estaba impregnado de un olor a cera quemada, a tierra húmeda y a flores marchitas, un perfume que los niños comenzaban a asociar con una presencia invisible, pero constante. Los pequeños, ajenos aún al horror que se cernía sobre ellos, jugaban en el jardín con risas que contrastaban con la penumbra que se filtraba entre los arbustos y árboles. Pero incluso en su alegría, había una inquietud que no podían nombrar. A veces, una sombra se movía más rápido que el viento, o un susurro apenas audible recorría los rincones, haciendo que sus pasos se detuvieran y miraran a su alrededor con ojos temerosos. Doña Isabela los observaba desde la distancia, un cálido gesto en su rostro que ocultaba intenciones demasiado oscuras para que alguien pudiera imaginar. Aquella mañana decidió instruir a sus hijos en un juego que, a primera vista, parecía inocente, pero que llevaba implícito un aprendizaje sobre la obediencia y la sumisión. Les explicó cómo debía realizarse la siembra de flores en los surcos del jardín, cada movimiento medido, cada gesto repetido hasta la perfección. Los niños imitaban con atención, sin darse cuenta de que, a través de este entrenamiento, se estaba preparando el terreno para un acto que desafiaría la moral y la comprensión de cualquiera que osara observar. Mientras tanto, los aldeanos seguían murmurando historias y rumores, cada vez más perturbados por los cambios que notaban en los pequeños. Algunos afirmaban que los niños hablaban solos en la noche, murmurando palabras que nadie entendía, mientras otros aseguraban ver figuras etéreas junto a los surcos recién cavados. Nadie se atrevía a confrontar a doña Isabela,
pero la curiosidad y el miedo comenzaban a entrelazarse, creando un tejido de tensiones que parecía palpitar en cada calle empedrada de Sevilla. La tarde cayó con un cielo gris que presagiaba tormenta. El viento movía las ramas de los árboles con un silbido constante, y la luz del sol, filtrándose por entre las nubes, creaba un juego de sombras inquietantes que se extendía por el jardín y los corredores de la mansión. Doña Isabela guió a sus hijos hacia los surcos, enseñándoles a manejar la pala con delicadeza y precisión. Cada niño realizaba el trabajo con cuidado, imitando las instrucciones de su madre, ajenos al significado real de lo que estaban haciendo. La viuda los observaba con una mezcla de orgullo y fervor, convencida de que cada acción los acercaba al destino que había diseñado para ellos. Esa noche, la mansión se llenó de un silencio opresivo. Los sirvientes se movían con cautela, conscientes de que cualquier error podría desencadenar la ira de la mujer que controlaba sus vidas y las de sus hijos. Las velas proyectaban sombras largas y retorcidas, haciendo que los pasillos parecieran laberintos vivientes. Doña Isabela, con pasos sigilosos, recorría cada rincón, murmurando palabras incomprensibles, como si invocara fuerzas que trascendían lo humano. Cada gesto, cada suspiro, cada mirada estaba impregnada de un propósito que solo ella entendía. Los niños, al sentirse cansados, fueron conducidos a sus habitaciones. Las sombras de la noche parecían abrazarlos, y un frío húmedo penetraba sus huesos mientras intentaban conciliar el sueño. Luis, el mayor de ellos, sentía una inquietud que no podía explicar, una sensación de que algo invisible lo observaba, esperando el momento exacto para manifestarse. Las risas y los juegos del día se habían transformado en susurros, y el aire estaba cargado de presagios que se infiltraban en cada rincón de la casa. En medio de la oscuridad, doña Isabela regresó al jardín. La luna brillaba con intensidad, iluminando los surcos y los arbustos de manera que cada sombra parecía tener vida propia. Caminó lentamente, inspeccionando la tierra, asegurándose de que cada detalle coincidiera con su plan. Sus manos rozaban la tierra húmeda, y sus labios murmuraban promesas que solo ella podía comprender. La quietud de la noche amplificaba cada sonido, desde el crujir de las hojas hasta el silbido del viento, creando una sinfonía de presagios que anunciaban lo inevitable. Al final de la noche, mientras el pueblo dormía ajeno, doña Isabela contemplaba la mansión desde la ventana principal. La luz de la luna acariciaba los techos y los jardines, y en ese momento, cada sombra parecía alinearse con su propósito. Sabía que los días siguientes traerían el clímax de su plan, y que Sevilla no olvidaría jamás los secretos enterrados en aquel jardín. Las risas infantiles, la obediencia de sus hijos, y el miedo silencioso de los aldeanos se entrelazaban en un destino que pronto se revelaría con toda su intensidad. La mañana siguiente llegó con un cielo encapotado, gris y pesado, como si el mundo supiera que algo terrible estaba por suceder. Doña Isabela caminaba por los corredores de la mansión con una calma inquietante, ajustando los pequeños detalles de su plan. Cada flor en el jardín estaba colocada con precisión, cada surco perfectamente alineado, y la tierra removida desprendía un aroma terroso que se mezclaba con la humedad del ambiente. Los niños la seguían obedientes, replicando cada movimiento, sin comprender del todo el peso de lo que se les exigía. Luis, aunque aún joven, sentía un nudo en el estómago que le decía que algo estaba mal. Sus manos temblaban ligeramente mientras acomodaba las herramientas de jardín, y cada vez que levantaba la vista, notaba la expresión fría de su madre, esa mirada que parecía perforar el alma. Los otros niños, menos conscientes, imitaban sus gestos con entusiasmo, creyendo que todo era un juego. Pero incluso en su inocencia, algunos percibían la tensión que flotaba en el aire, como una niebla invisible que impregnaba cada rincón del jardín. Doña Isabela se detuvo junto a los surcos más profundos y les indicó a los niños que observaran atentamente cómo debía hacerse. Con manos expertas, cavaba lentamente, asegurándose de que la tierra cayera suavemente y que cada movimiento fuera exacto. Los niños seguían sus instrucciones sin dudar, aunque un escalofrío recorría sus espaldas cada vez que escuchaban el crujido de la tierra húmeda bajo la pala. Era un sonido que resonaba en la mansión, llenando los corredores y habitaciones de una anticipación silenciosa, como si los propios muros contuvieran el aliento. Mientras tanto, los sirvientes murmuraban entre ellos, inquietos por el comportamiento cada vez más extraño de su señora. Habían notado que, a veces, hablaba sola en voz baja, recitando palabras que no podían entender. Algunos afirmaban ver figuras oscuras entre las sombras del jardín, movimientos que desaparecían al intentar enfocarlos con la mirada. Nadie se atrevía a preguntar, porque cada interrogación podía despertar la ira de doña Isabela, y todos conocían historias de castigos severos que ella había impuesto en el pasado. Los niños comenzaron a notar cambios sutiles en ellos mismos. Luis sentía que la piel se erizaba con facilidad, que cada sombra parecía tener vida propia.
A veces escuchaba voces que lo llamaban desde lugares vacíos, y en otras ocasiones veía reflejos en los espejos que no correspondían a su imagen. Sus hermanos, aunque más pequeños, también reaccionaban, se quejaban de pesadillas en las que figuras sombrías los arrastraban hacia la tierra húmeda del jardín, y despertaban con el corazón acelerado y lágrimas en los ojos. Doña Isabela los observaba desde la distancia, con una mezcla de orgullo y fervor. Cada gesto, cada movimiento, cada mirada de los niños confirmaba que su plan estaba tomando forma. Ella creía firmemente que la obediencia absoluta de sus hijos era la clave para agradar al conde, y que la perfección de su ejecución aseguraría su aceptación y admiración. El jardín, que parecía inocente durante el día, se transformaba por la noche en un escenario de presagios y murmullos invisibles, donde cada sombra parecía susurrar secretos que nadie podía descifrar. Al caer la tarde, la mansión se llenó de un aire pesado. Las ventanas reflejaban un cielo teñido de gris y violeta, y el viento movía las ramas de los árboles de manera que parecían manos que señalaban hacia la tierra removida. Los niños seguían trabajando, siguiendo las instrucciones de su madre con precisión, pero un silencio extraño se había apoderado del ambiente. Los murmullos de los sirvientes se habían apagado, y hasta los pájaros parecían callar ante la presencia de algo que trascendía lo natural. Doña Isabela, satisfecha con el progreso, decidió retirarse al interior de la mansión, dejando a los niños solos bajo la vigilancia de las sombras. Mientras cruzaba los corredores, sus pensamientos viajaban hacia el conde, imaginando la expresión de admiración que tendría al descubrir la perfección de su acto. Cada paso que daba resonaba en los suelos de madera, un eco que parecía multiplicarse en los rincones oscuros, recordándole que estaba a punto de completar un ciclo que había comenzado hace años con planificación meticulosa y una determinación sin límites. Esa noche, la mansión quedó sumida en un silencio profundo, roto solo por el susurro del viento y el crujido de las ramas golpeando los ventanales. Los niños, exhaustos, intentaban dormir, pero el temor invisible que impregnaba cada rincón de la casa hacía que sus respiraciones fueran entrecortadas. Luis, con los ojos abiertos, observaba las sombras del jardín desde su ventana, sintiendo una presencia que lo estudiaba, que esperaba el momento exacto para manifestarse. Las figuras oscuras parecían moverse lentamente entre los surcos, como si la tierra misma contuviera secretos que solo doña Isabela podía desenterrar. En el interior, la mujer repasaba mentalmente cada detalle, asegurándose de que nada quedara fuera de lugar. Su plan, cuidadosamente ejecutado durante días, estaba cerca de alcanzar su clímax. Cada gesto de los niños, cada paso de los sirvientes, cada movimiento del viento y de la luna contribuían a la sinfonía macabra que se estaba orquestando. Sabía que el desenlace sería recordado por generaciones, un acto que sellaría su nombre y su historia en la memoria de Sevilla, y que los ecos de aquella noche continuarían resonando mucho después de que la luz del día regresara. El amanecer en Sevilla llegó con un velo de niebla que parecía abrazar cada calle y callejón, cubriendo los tejados de teja roja con un manto grisáceo que otorgaba al pueblo un aire fantasmagórico. La mansión de doña Isabela, normalmente imponente y majestuosa, parecía aún más siniestra bajo aquella luz difusa, sus ventanas reflejando la bruma como ojos vigilantes. Los sirvientes se movían con cautela, murmurando entre sí sobre los rumores que cada vez se hacían más intensos, pasos que se escuchaban donde no había nadie, sombras que se deslizaban por los corredores y susurros que parecían provenir de la tierra misma. Doña Isabela bajó al jardín con una precisión calculada. Cada surco, cada arbusto, cada flor estaba dispuesto como una pieza de un rompecabezas macabro. Los niños la seguían obedientes, aunque algunos sentían que la tierra bajo sus pies vibraba de manera extraña. Luis, más perceptivo que sus hermanos, notaba que la bruma parecía tomar forma a su alrededor, ondulando y formando siluetas que desaparecían cuando trataba de enfocarlas. Su corazón latía con fuerza, y a cada momento sentía la presión de ojos invisibles que lo estudiaban desde la sombra. La mujer comenzó a dar instrucciones precisas, explicando cómo debía removerse la tierra y cómo debían alinearse los pequeños surcos. Cada palabra que salía de sus labios parecía cargada de un poder que trascendía lo natural. Luis sentía que no solo estaba aprendiendo a cavar, sino que estaba siendo introducido a un ritual antiguo, uno que conectaba la vida y la muerte de manera inquietante. Los otros niños, aunque inocentes, replicaban cada gesto con precisión, como si fueran marionetas movidas por hilos invisibles. Mientras cavaban, Luis escuchó un susurro más claro que nunca, como si la propia tierra hablara. Luis, observa, aprende, la voz era suave, femenina, y aunque intentó ignorarla, no pudo evitar que un escalofrío recorriera su espalda. Miró a su alrededor, los árboles se mecían sin viento, y las sombras parecían concentrarse en un punto preciso del jardín, cerca de los surcos más profundos.
por un instante, creyó ver un rostro, un destello de ojos que lo miraban desde la tierra húmeda. Se sobresaltó y dejó caer la pala, temiendo lo que podría encontrar si continuaba. Doña Isabela lo observó con una calma aterradora. Su mirada era firme, pero en ella había un brillo que delataba su satisfacción. Había notado que Luis estaba empezando a percibir aquello que los adultos ignoraban, la vida que se escondía bajo la superficie, la energía oscura que alimentaba su ritual. Ella sonrió levemente, un gesto que no alcanzaba a sus labios y que parecía extenderse hasta sus ojos. Sabía que su hijo estaba listo para comprender, aunque aún no podía comprender del todo. Esa tarde, la niebla se espesó, y el jardín adquirió un aspecto surrealista. Cada sombra parecía moverse con independencia, y los surcos recién cavados exhalaban un aroma peculiar, mezcla de tierra húmeda y un dejo metálico que recordaba a sangre. Luis comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, raíces que parecían retorcerse por sí solas, insectos que desaparecían en la oscuridad de la tierra, y un murmullo constante que parecía provenir de los surcos más profundos. Los sirvientes, inquietos, se mantenían a distancia, comentando entre ellos que jamás habían visto algo igual. Uno de ellos afirmó haber visto una figura espectral, una sombra de mujer que se desvanecía al girar la cabeza, dejando tras de sí un aroma extraño, dulce y terroso a la vez. Ninguno se atrevía a interrumpir a doña Isabela, porque todos conocían su carácter implacable y el peligro de desafiarla. Sabían que aquel jardín, aparentemente inocente, estaba cargado de secretos que nadie debía descubrir. Luis, movido por una mezcla de miedo y curiosidad, decidió acercarse a los surcos más profundos. Agachado, colocó sus manos sobre la tierra húmeda y sintió un pulso débil, casi imperceptible, como si algo latiera bajo sus dedos. Retiró la mano bruscamente, con los ojos abiertos de par en par, y observó a su madre. Doña Isabela lo miraba sin sorpresa, como si hubiera esperado ese momento desde siempre. «Estás aprendiendo, Luis, muy pronto lo comprenderás todo», murmuró, y la bruma pareció asentir a sus palabras, ondulando suavemente alrededor de los niños. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de tonos rojizos y púrpuras que se reflejaban en las ventanas de la mansión. La luz creaba sombras largas, deformadas, que parecían danzar al ritmo de un latido desconocido. Los niños, agotados por la intensidad del día, se sentaron sobre la tierra húmeda, sintiendo que algo más grande que ellos los rodeaba. Luis cerró los ojos por un momento, intentando calmar su mente, pero la visión persistía, figuras que emergían de la bruma, ojos que lo observaban desde la penumbra, y un susurro constante que lo llamaba por su nombre. Por la noche, mientras la mansión se sumía en un silencio inquietante, doña Isabela repasaba mentalmente cada detalle de su plan. Sabía que el desenlace estaba cerca, y que los ecos de sus acciones resonarían mucho más allá de la oscuridad de aquella noche. Afuera, la bruma se espesaba, como si quisiera proteger el secreto que se estaba gestando en el corazón del jardín, un secreto que solo los valientes, o los condenados, podrían presenciar y comprender. Luis, desde su habitación, miraba por la ventana hacia la bruma que cubría el jardín. Podía ver los surcos, las sombras que se retorcían y movían, y sentir la presencia que lo estudiaba. Sabía que la verdad estaba allí, bajo la tierra húmeda, y que cada momento lo acercaba más a un conocimiento que cambiaría su vida para siempre. Pero también sabía que el miedo y la oscuridad eran parte de la misma lección, y que solo enfrentando ambas podría sobrevivir al misterio que doña Isabela había tejido con tanto cuidado. La noche en Sevilla se extendía como un manto de terciopelo negro, y la bruma ya no parecía un fenómeno natural, sino un ser vivo que respiraba, avanzaba y retrocedía con la cadencia de un corazón invisible. En el interior de la mansión, los pasillos estaban bañados por una penumbra que transformaba cada cuadro, cada mueble y cada cortina en presencias amenazantes. El silencio, quebrado solo por el crujir de la madera antigua, era tan denso que los niños sentían que el aire se espesaba dentro de sus pulmones. Luis se revolvía en su cama, incapaz de conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba los susurros que emergían del jardín, voces que lo llamaban por su nombre y repetían palabras que no comprendía. El sonido no provenía de un solo lugar, a veces surgía bajo su cama, otras en el rincón más oscuro de su habitación, y en ocasiones parecía brotar directamente de su mente. Desesperado, se levantó y caminó hacia la ventana. Allí, entre la bruma, juró ver siluetas que cavaban en la tierra como si continuaran la labor del día. Eran figuras de niños, con rostros pálidos y ojos vacíos, que repetían los gestos de los hermanos vivos con una precisión aterradora. Doña Isabela, en su habitación, estaba completamente despierta. Frente a un espejo antiguo, cuyos bordes estaban adornados con símbolos grabados que nadie en la casa recordaba haber visto jamás, murmuraba palabras en voz baja. Su reflejo parecía no seguir sus movimientos,
mientras ella movía los labios lentamente, el espejo mostraba un rostro sonriente, con los ojos iluminados por un fulgor rojizo. El aire a su alrededor vibraba, y un susurro grave resonó en el cristal: el sacrificio está cerca. Los hijos ya no son tuyos, sino nuestros. Ella asintió con serenidad, aceptando el pacto sin titubeo. Mientras tanto, Luis, dominado por el miedo y la curiosidad, decidió salir de la habitación. Caminó descalzo por los pasillos, donde cada sombra parecía alargarse para tocarlo. El suelo frío bajo sus pies crujía con cada paso, y aunque el silencio reinaba, sentía que era observado desde cada esquina. Llegó a la escalera principal y descendió lentamente, evitando mirar los retratos de los antepasados que adornaban la pared. Tenía la sensación de que los ojos pintados lo seguían con una intensidad malsana. Al llegar al salón, se detuvo de golpe, escuchó un llanto ahogado, proveniente del jardín. El sonido era infantil, frágil, y lo llenó de un pavor insoportable. Quiso regresar, pero sus piernas no respondieron, era como si algo lo empujara hacia adelante. Cruzó el salón y abrió la puerta que daba al exterior. La bruma lo envolvió de inmediato, helándole la piel. El llanto cesó en un instante, y fue reemplazado por un susurro más claro que nunca: Luis, entra, ven con nosotros. El jardín estaba distinto, más oscuro y más vivo que durante el día. Los surcos cavados parecían más profundos, como si la tierra se hubiera tragado su propio interior. De entre ellos emergía un resplandor tenue, verdoso, que palpitaba como un corazón oculto bajo la tierra. Luis dio un paso inseguro hacia adelante, y la tierra vibró bajo sus pies. Entonces lo vio, un rostro infantil emergiendo entre las raíces, un rostro cubierto de barro pero con ojos bien abiertos que lo miraban directamente. Retrocedió aterrado, tropezando con una raíz que parecía haber crecido repentinamente. El rostro desapareció en un instante, pero el murmullo persistía, cada vez más fuerte. El jardín es nuestro hogar, pronto, será el tuyo. Luis gritó, su voz ahogada por la bruma, y en ese mismo momento escuchó los pasos firmes de su madre detrás de él. Doña Isabela lo alcanzó y lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente. Su rostro, iluminado por la extraña luz verdosa que emergía de los surcos, parecía más severo y más hermoso a la vez, como si estuviera siendo transformado por una fuerza sobrenatural. No temas, hijo mío, le dijo con voz calmada pero firme. Lo que ves es la verdad. Solo aquellos con ojos puros pueden contemplarla. Tú has sido elegido. Luis intentó hablar, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Su madre lo arrastró hacia el centro del jardín, justo donde los surcos parecían respirar. Allí, con un gesto solemne, colocó la mano del niño sobre la tierra húmeda. Luis sintió el mismo pulso que había percibido días antes, pero esta vez era más fuerte, como un corazón latiendo bajo el suelo. El ritmo acelerado lo envolvió, y pronto se dio cuenta de que su propio corazón latía al mismo compás. En ese instante, el cielo se abrió con un trueno lejano, aunque no había nubes de tormenta. Una lluvia fina comenzó a caer, pero sus gotas eran espesas, con un olor metálico que recordaba a sangre. Los sirvientes, desde dentro de la casa, miraban aterrados sin atreverse a salir, convencidos de que aquella noche la mansión estaba bajo el dominio de fuerzas que no podían comprender. Doña Isabela cerró los ojos y comenzó a recitar un rezo antiguo, palabras que ninguno de los presentes había escuchado jamás. La tierra respondió, los surcos se movieron como si respiraran, y de entre ellos surgieron raíces que parecían manos, extendiéndose hacia la superficie. Luis, temblando, intentó liberarse, pero la presión de su madre lo mantenía en el sitio. La bruma se arremolinó, y entre ella comenzaron a formarse siluetas más definidas, hombres y mujeres con vestiduras antiguas, rostros consumidos por la muerte, y ojos vacíos que brillaban con un fulgor enfermizo. Uno de ellos extendió la mano hacia Luis, murmurando su nombre con un eco que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. Luis gritó de nuevo, y en ese momento, las raíces lo soltaron. La visión se deshizo en un instante, como si el aire hubiera sido desgarrado por un cuchillo invisible. Doña Isabela lo observó, no con furia, sino con un orgullo oscuro. Ya lo viste, hijo mío. Ya sabes que no hay retorno. Ahora eres parte de esto, aunque aún no lo entiendas. Luis, jadeando, regresó tambaleándose a la mansión. No dijo palabra alguna a sus hermanos, que dormían profundamente, como embrujados por la calma irreal de la casa. Pero en su interior supo que algo había cambiado para siempre, la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos se había borrado, y su madre era la guardiana de ese umbral. Aquella noche, antes de dormir, Luis sintió algo inquietante, la tierra bajo su habitación vibraba al mismo ritmo que su propio corazón. La madrugada en Sevilla llegó envuelta en un silencio antinatural. No había canto de gallos, ni ladrido de perros, ni siquiera el murmullo distante de la ciudad.
Era como si el mundo entero contuviera la respiración, aguardando algo. En la mansión, Luis despertó sudando, con la sensación de que alguien había permanecido a su lado toda la noche. La ventana estaba entreabierta, y la brisa traía consigo un olor metálico, idéntico al de la lluvia extraña del jardín. Se levantó lentamente y caminó hacia la sala principal. Allí encontró a sus hermanas, Clara y Elvira, de pie, inmóviles frente a los ventanales. Sus rostros estaban inexpresivos, sus ojos abiertos y vidriosos como si no lo reconocieran. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con un hilo de voz. Ninguna respondió. Solo levantaron un brazo, al unísono, señalando hacia el jardín. Luis retrocedió, aterrado. El gesto era demasiado perfecto, demasiado sincronizado. Intentó despertarlas agitándolas, pero ellas siguieron inmóviles, con la mirada fija en la bruma exterior. Entonces escuchó pasos detrás de él. Era doña Isabela. Vestía una túnica blanca bordada con símbolos oscuros que parecían moverse con la luz. Sus ojos brillaban con un fulgor inquietante. «No las molestes», dijo con voz suave. «Ellas ya entienden. El conde las reclama, y pronto estarán listas». Luis sintió un nudo en la garganta. El nombre del conde se había convertido en un eco constante en la casa, pero nadie explicaba quién era en realidad. ¿Un noble? ¿Un espectro? ¿Un dios antiguo? Susurró con miedo. «Madre, ¿quién es él?». Ella sonrió con calma, acariciándole el rostro. «Es quien nos liberará de la miseria. Es quien nos dará un lugar en la eternidad. Él ya nos observa desde el jardín». Las palabras lo helaron. La bruma se arremolinaba con fuerza tras los ventanales, formando remolinos que parecían tener ojos. Luis sintió que lo miraban directamente. De pronto, la puerta principal crujió y se abrió sola. El viento gélido invadió la sala, apagando las velas. Las hermanas comenzaron a caminar lentamente hacia el exterior, obedeciendo una fuerza invisible. Luis corrió tras ellas, intentando detenerlas, pero una corriente invisible lo arrojó al suelo. Sintió las manos frías de su madre sujetándolo con firmeza. «No interfieras, hijo. Ellas van hacia su destino». Luchó por liberarse, pataleando, gritando, pero la fuerza de Isabela era inhumana. Afuera, el jardín palpitaba como una criatura viva. Los surcos se habían abierto más, convertidos en grietas profundas que exhalaban vapor verdoso. Las niñas avanzaban hacia el centro, con los brazos extendidos, como si respondieran a un llamado. Luis gritó sus nombres con desesperación, pero ellas no lo oyeron. De pronto, el suelo tembló. Una figura comenzó a levantarse desde la grieta central. Era alta, vestida con ropajes antiguos, y su rostro estaba cubierto por una máscara dorada en forma de calavera. El aire se llenó de un olor insoportable, mezcla de azufre y carne quemada. El conde había llegado. Luis no podía apartar la mirada. El ser no caminaba, flotaba apenas sobre la tierra, y cada paso que daba hacia adelante hacía que las raíces crecieran violentamente alrededor de sus pies. Extendió las manos hacia las niñas, y sus voces salieron al unísono en un canto gutural, antiguo, incomprensible. «Ellas están listas», murmuró doña Isabela con un fervor casi religioso. «Pronto seremos bendecidos». Luis, lleno de un terror que rozaba la locura, reunió todas sus fuerzas y empujó a su madre, liberándose de su agarre. Corrió hacia sus hermanas y las tomó de las manos, tirando con fuerza para alejarlas de la grieta. Pero en ese instante, el conde alzó la mano y un viento brutal se desató, levantando al niño por los aires y arrojándolo contra un árbol. Sintió que las ramas se clavaban en su espalda, arrancándole un grito de dolor. El conde se acercó más, y aunque su rostro estaba cubierto, Luis sintió sus ojos sobre él, penetrando en lo más profundo de su alma. Una voz resonó dentro de su cabeza: «No luches, pequeño. El jardín ya te reclama». El cuerpo del niño temblaba, incapaz de moverse, paralizado por aquella mirada invisible. Y justo antes de que la grieta se abriera aún más bajo los pies de Clara y Elvira, un trueno sacudió el cielo despejado, iluminando todo el jardín con un destello blanco. Por un instante, la figura del conde pareció desvanecerse en la bruma, como si la luz lo debilitara. Aprovechando ese instante, Luis se arrastró hacia sus hermanas, aún en trance. Con un esfuerzo desesperado, las empujó lejos del borde de la grieta. Ellas cayeron al suelo, inconscientes, mientras la bruma chillaba como un animal herido. Doña Isabela, de pie junto al conde, lo miraba con devoción absoluta. «Llévame a mí primero», susurró, con lágrimas en los ojos. «Hazme parte de tu reino, mi señor». Luis, sangrando y jadeando, la contempló horrorizado. Su madre ya no era su madre. Era un sirviente del abismo. La noche había dejado de ser noche. El cielo sobre Sevilla se había teñido de un rojo oscuro, como si la luna hubiera sangrado sobre la ciudad.
Luis, todavía con el cuerpo herido y tembloroso, se arrastró hacia sus hermanas, quienes yacían inconscientes en la hierba húmeda. El conde, inmóvil, parecía debatirse entre quedarse en este mundo o regresar al abismo del que había emergido. Su máscara dorada brillaba con destellos siniestros cada vez que un rayo cruzaba el firmamento, aunque no había nubes que lo justificaran. Doña Isabela levantó los brazos hacia él, como si ofreciera su propio cuerpo en sacrificio. «Soy tuya desde el día en que escuché tu nombre, mi señor. Todo lo que te he hecho, lo hice por complacerte, mis hijos, mi sangre, mi cordura. Tómame, y deja que este linaje te sirva por siempre». El conde giró lentamente su rostro hacia ella, y en ese gesto, algo cambió en la atmósfera. La bruma, que hasta entonces había sido un manto pesado, comenzó a girar en espirales alrededor de su figura. Luis pudo ver que cada espiral contenía sombras humanas atrapadas, gritando silenciosamente, como almas arrastradas hacia un torbellino eterno. El niño sintió que esas sombras lo observaban a él también, implorando liberación, extendiendo brazos invisibles. Una de las figuras parecía un niño de su edad, que abrió la boca para decir su nombre. Luis se estremeció, escuchó Luis dentro de su cabeza, como un eco roto. El conde extendió la mano hacia Isabela, y en cuanto sus dedos casi la rozaron, la mujer cayó de rodillas, extasiada, con lágrimas de felicidad. «Al fin», murmuró. «Al fin me has elegido». Pero entonces sucedió lo inesperado. La máscara dorada del conde se inclinó hacia el suelo, y su otra mano señaló directamente a Luis. La voz volvió a resonar, profunda y quebrada, dentro del cráneo del niño. «Él es mi herencia. Él abrirá el último umbral». Doña Isabela lo miró horrorizada, como si acabara de ser traicionada por el mismo ser al que había entregado su vida. «No. Él no. Me prometiste que yo sería la primera». Su voz se quebró, y por primera vez en años, parecía frágil, vulnerable. El conde no respondió. El silencio fue su sentencia. Luis, con el corazón martillando en su pecho, supo que debía huir. Tomó a Clara y Elvira de las manos y comenzó a arrastrarlas hacia la casa. La tierra vibraba bajo sus pies, y cada grieta del jardín se abría un poco más, exhalando aquel vapor pestilente. De pronto, escuchó un rugido desgarrador. Era su madre, lanzándose hacia él con una furia animal. «Eres mío, Luis, si él te quiere, yo también te reclamaré». Sus uñas se habían alargado, negras como garras, y sus ojos ardían con un resplandor rojizo. Luis apenas logró esquivarla, pero su brazo fue rasguñado profundamente. El dolor era insoportable, como si la herida ardiera con fuego líquido. Se tambaleó, pero siguió adelante, impulsado por la desesperación. Las hermanas, aún aturdidas, comenzaron a murmurar en sueños: el jardín nos llama». Sus voces eran inquietantes, casi cantadas, como si repitieran un rezo aprendido en un idioma que nunca habían hablado. Luis las sacudió con fuerza, gritándoles que despertaran, que corrieran, pero sus ojos seguían cerrados. Era como si algo más fuerte las mantuviera atrapadas en un trance. Entonces, las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar. El sonido metálico atravesó la noche como una grieta de luz en la oscuridad. El conde retrocedió levemente, como si aquel repicar lo debilitara. Sus pasos dejaron de flotar con elegancia y cayeron pesadamente sobre la tierra, hundiéndola. Luis levantó la mirada, y en ese instante comprendió que había algo en la ciudad que aún podía oponerse al conde: la fe, las campanas, las oraciones. Pero sabía que su madre jamás lo permitiría. Isabela gritaba, desgarrándose la garganta, lanzando maldiciones contra el tañido de las campanas. «Cállense, no perturben su llegada». Parecía una bestia enloquecida, arrancándose mechones de cabello, golpeando la tierra con las manos. El conde, con una lentitud que erizaba la piel, giró la cabeza hacia la iglesia, y la bruma comenzó a extenderse en esa dirección, cubriendo los techos, como si buscara ahogar el sonido. Luis supo que tenía que elegir: correr hacia la iglesia en busca de ayuda, o quedarse para proteger a sus hermanas de inmediato. Ambas decisiones podían significar la vida o la muerte. El tiempo se quebró en un instante eterno. Luis no podía respirar. El aire se había vuelto espeso, como si estuviera tragando humo invisible. El sonido de las campanas resonaba en su pecho, dándole una chispa de esperanza, pero a la vez el conde extendía su bruma, sofocando cada nota con un poder que parecía no tener fin. Clara y Elvira comenzaron a convulsionar en el suelo. Sus labios murmuraban palabras incomprensibles, invocaciones que parecían no pertenecer a su mundo. Luis intentó sacudirlas, pero sentía que el calor de sus cuerpos aumentaba, como si estuvieran ardiendo desde dentro. Una de ellas abrió los ojos, y en sus pupilas negras vio reflejada la figura del conde, como si ya hubiera entrado en ellas. «No, no, no, resistan», gritó Luis, con la voz quebrada.
Su madre, doña Isabela, se levantó lentamente. Sus manos temblaban, no de debilidad, sino de fervor. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y sangre seca, pero sus ojos ardían de fe ciega. Ellas ya están bendecidas, Luis. Tú eres el único que falta. El conde no nos abandonará. Nos hará eternos. El niño retrocedió, tropezando con las raíces que crecían del suelo, raíces negras que parecían pulsar como venas. El jardín se transformaba ante sus ojos, las flores marchitaban en cuestión de segundos, los árboles exhalaban humo y la tierra misma se abría en grietas profundas que exhalaban gemidos. Luis tomó una piedra y, con la poca fuerza que tenía, la lanzó contra la máscara dorada del conde. El impacto resonó como un trueno apagado. Por un instante, la máscara se agrietó, dejando ver una carne oscura y en movimiento, como si bajo ella hubiera cientos de gusanos arrastrándose. El conde levantó la cabeza, y un rugido inhumano, mezcla de 1000 voces, llenó el aire. El sonido hizo que los vitrales de la iglesia cercana se quebraran, cayendo en pedazos de colores que brillaban en la distancia como estrellas rotas. Las campanas vacilaron, su sonido titubeó, y la bruma aprovechó ese instante para extenderse como un río desbordado. Luis corrió. No pensó. Agarró a Clara de los brazos y tiró de ella con todas sus fuerzas, mientras gritaba el nombre de Elvira, intentando arrancarla del trance. Pero los pies de la niña se hundían en la tierra, como si el jardín la quisiera absorber. «No la dejes ir, hijo mío», gritó Isabela, sonriendo con locura. «Ella será el regalo más bello». Luis, desesperado, mordió su propio brazo hasta sangrar. Se inclinó hacia Elvira y dejó que una gota de su sangre cayera sobre sus labios. La niña, de repente, abrió los ojos y comenzó a gritar, desgarrando la noche. El conde se estremeció, como si aquel acto hubiera roto un vínculo invisible. La bruma retrocedió un poco, vibrando como agua hirviendo. Luis no lo entendía del todo, pero comprendió algo esencial. Su sangre, la de un inocente que aún no había sido tomado, tenía poder contra aquella oscuridad. Clara despertó también, con lágrimas corriendo por su rostro. «La iglesia, Luis, la iglesia», gritó, señalando hacia el campanario, donde aún titilaban las luces de los monjes que trataban de mantener el tañido. Con el corazón en llamas, Luis abrazó a sus hermanas y comenzó a correr hacia la iglesia, pero detrás de ellos, doña Isabela aullaba como un animal herido. «No escaparás, hijo mío, tú eres la llave, y nadie puede robarte de mí». Sus uñas se alargaron como cuchillas, y la mujer comenzó a trepar las paredes de la casa con una velocidad sobrehumana, desplazándose sobre los tejados como una sombra. Los niños apenas pudieron verla, solo sentir su rastro en el aire. El conde avanzaba lentamente, pero cada paso hacía temblar la tierra, cada movimiento oscurecía más el cielo. No corría, no lo necesitaba. El mundo mismo parecía inclinarse hacia él, obligando a todo lo vivo a acercarse. Luis, con las piernas ardiendo y los pulmones a punto de estallar, llegó hasta la verja de hierro de la iglesia. Golpeó con los puños, gritando, implorando. Desde adentro, un monje lo vio y abrió la puerta. Los 3 niños cayeron al suelo de piedra, jadeando. El monje, con los ojos desorbitados, intentó cerrar la puerta, pero la bruma ya estaba allí, empujando con una fuerza antinatural. Los otros frailes acudieron, empujando la puerta con maderas y cruces, mientras rezaban en latín, sus voces temblorosas. El conde se detuvo frente al umbral. No entró. La iglesia lo repelía, aunque sus dedos alargados rozaban el aire como garras invisibles. Sus ojos dorados, tras la máscara quebrada, se fijaron en Luis. «Vendrás a mí, niño. Si no es esta noche, será la próxima. Tu sangre ya está marcada». Luis, temblando, alzó la mirada hacia él, y aunque quería gritar de miedo, lo único que logró decir fue, «No me tendrás. Nunca». El rugido del conde retumbó en toda Sevilla, haciendo que las campanas sonaran solas, fuera de todo control, como si la ciudad entera llorara. Dentro de la iglesia, Luis y sus hermanas sabían que no estaban a salvo. Solo habían ganado un instante. Un respiro. Pero el conde no olvidaría. Y su madre aún estaba allá afuera, esperando. Las puertas de la iglesia temblaban bajo el peso de la bruma, como si un mar invisible quisiera entrar. Los monjes, exhaustos, sudaban y rezaban, sus voces quebradas llenando el aire con plegarias que parecían apagarse antes de llegar al techo. Luis, Clara y Elvira se aferraban al suelo frío de piedra, jadeando, tratando de creer que estaban a salvo. Pero no lo estaban. El conde permanecía de pie afuera, inmóvil, con la máscara dorada agrietada brillando débilmente bajo la luz de la luna. Su mera presencia hacía que los vitrales lloraran lágrimas de polvo, que las velas parpadearan como si quisieran extinguirse. No necesitaba entrar. El conde sabía esperar. Y sabía que Luis no podía huir de él. Los monjes rodearon a los niños.
Uno de ellos, el más anciano, con una cruz de hierro en la mano, se inclinó hacia Luis. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de urgencia. Hijo, tu sangre, tú eres la llave. Lo que late en tus venas puede sellar al conde o liberarlo para siempre. Luis lo miró sin entender del todo. Tenía apenas 12 años, el miedo lo consumía, pero recordaba lo que había ocurrido. Su sangre había hecho retroceder a la bruma, había despertado a Elvira, había roto un vínculo. Esa certeza lo golpeó con la fuerza de un trueno. El suelo de la iglesia comenzó a temblar. Doña Isabela, su madre, apareció en la puerta. Sus ojos eran pozos negros, sus uñas convertidas en cuchillas brillaban con la luz de las velas. Se lanzó contra las maderas que cerraban la entrada, aullando con la furia de un animal. Su voz resonaba en todas direcciones, como si hablara desde dentro de cada rincón de la iglesia. «Entréguenme a mi hijo. Él es mío. El conde lo ha elegido». Clara y Elvira lloraban, abrazándose una a la otra. Luis, en cambio, dio un paso hacia adelante. Sus piernas temblaban, pero sus ojos estaban fijos en el conde. No podía seguir huyendo. No podía esperar que otros lo salvaran. Si soy la llave, entonces acabaré con esto. El anciano monje lo miró con desesperación. Niño, eso podría destruirte. Ya me destruyó, susurró Luis, y mordió su propia mano, dejando que la sangre corriera. El conde extendió una garra invisible. La sangre comenzó a elevarse en el aire, flotando como hilos rojos hacia la máscara dorada. La iglesia se estremeció. Los monjes gritaban oraciones, pero los vitrales explotaban en pedazos, las estatuas de los santos lloraban lágrimas de piedra, y el altar crujía como si estuviera a punto de partirse. Luis, con la fuerza de su alma, arrojó su sangre hacia la cruz de hierro del monje anciano. El metal brilló con una luz ardiente, como si estuviera hecho de sol. El conde retrocedió un paso, y por primera vez, emitió un gemido que no era de ira, sino de dolor. Doña Isabela gritó. «No, no lo hagas. Si lo encierras, yo desapareceré con él. Soy su sierva, su carne, su eco. Soy tu madre». Luis lloraba. Quería correr hacia ella, quería abrazarla, recordaba sus caricias, sus canciones de cuna. Pero también recordaba su risa al entregarlos al conde, su mirada vacía, su voz llamando a la oscuridad. «Tú ya no eres mi madre». Con esas palabras, Luis presionó la cruz ardiente contra el suelo de la iglesia. La piedra se abrió en grietas profundas, y de ellas emergió una luz blanca cegadora. La bruma fue absorbida como agua por un remolino. El conde gritó con 1000 voces, extendiendo sus brazos gigantescos mientras la máscara se quebraba en 1000 pedazos, revelando un rostro que no era rostro, sino un abismo de gusanos y ojos. Doña Isabela fue arrastrada también. Sus uñas dejaron marcas en las paredes de la iglesia mientras era succionada hacia la grieta. Su voz se quebró entre súplica y odio. «Luis, soy tu madre. Mírame. No me abandones». Luis cerró los ojos y apretó la cruz con más fuerza. La grieta se cerró de golpe, con un estallido que hizo caer a todos al suelo. El silencio llenó la iglesia. Un silencio absoluto. El conde había desaparecido. La bruma también. La máscara dorada yacía hecha polvo frente al altar. Luis se desplomó, exhausto, con las manos ensangrentadas. Clara y Elvira lo abrazaron, llorando, repitiendo su nombre una y otra vez. Los monjes se arrodillaron, en oración y temor. La ciudad afuera estaba tranquila. No había campanas, no había gritos, no había sombra. Solo una calma rota por el temblor de los corazones. Pasaron los años. Sevilla nunca olvidó aquella noche, aunque nadie se atrevía a hablar abiertamente de lo ocurrido. Los monjes sellaron la iglesia, prohibieron su acceso, y dijeron que había sido destruida por un incendio. Pero quienes estuvieron presentes sabían la verdad. Luis, Clara y Elvira crecieron marcados por lo que habían vivido. Elvira nunca volvió a ser la misma, sus sueños estaban poblados de voces susurrantes. Clara, en cambio, se refugió en la fe, dedicando su vida a proteger a los demás. Luis, él cargó con el peso más grande. Sabía que el conde estaba encerrado, pero no destruido. La cruz de hierro, ennegrecida y quebrada, la conservaba en silencio. En noches de luna llena, juraba escuchar un eco lejano en su sangre, un murmullo que le prometía que aquello no había terminado. Y aunque Sevilla parecía en paz, en los callejones más oscuros, en los mercados al amanecer, había quienes aseguraban ver una silueta con máscara dorada en el reflejo de los charcos. La bruma, decían, siempre encuentra un camino de regreso.